Bien. La tesis que voy a sustentar lleva por título Estudio de neutralización dinámica de drenaje ácido de mina con pulpa de relave fino de planta concentradora. Voy a empezar indicando de que uno de los problemas, de los mayores problemas en términos ambientales, viene a ser el drenaje ácido de mina. En las actividades mineras, uno de los problemas mayores en términos ambientales es el drenaje de ácido de mina, porque se producen en grandes volúmenes y también con altos contenidos de concentración de metales pesados que atentan al medio ambiente. Aquí en la imagen tengo, por ejemplo, el túnel Kingsman. Es un efluente ácido que se arroja a este medio receptor que es el río Yauli y va con un caudal de 281 litros por segundo, es un caudal promedio y con altas concentraciones de metales pesados, con una acidez, con un pH de 3,1. Por ejemplo, en el caso del zinc, la concentración que se arroja es de 131,2 miligramos por litro, pero las normas legales nos alcanzan límites máximos permisibles para efluentes líquidos en actividades minero-metalúrgicas. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, estas normas legales? Dice, límite máximo de zinc en un efluente es de 1,5 microgramos por litro. Y en el drenaje ácido de mina tenemos 131,2. Es un problema muy grave. Va a atentar contra el medio ambiente. Es por eso que las aguas de mina, bueno, ¿por qué presentan altas concentraciones de metales pesados? Vamos a dar esta explicación. Las aguas de mina se originan por la oxidación de los sulfuros de hierro que están presentes en los cuerpos mineralizados. Generalmente la pirita, la pirrotita, la marcasita. En el momento del arranque de mineral, por las labores mineras, se fragmentan estos sulfuros de hierro y en la presencia de aguas subterráneas o también aguas superficiales y presencia de oxígeno de la atmósfera, inician un proceso de oxidación, formándose iones ferrosos, que le da la acidez a las aguas. Pero estos iones ferrosos, en presencia de oxígeno, van a oxidar a iones férricos. Y los iones férricos tienen una alta capacidad de lixiviación de los sulfuros metálicos, como son el sulfuro de zinc, el sulfuro de plomo, o sea, la blenda, también la chalcopirita, van a lixiviarse en este medio en presencia de los iones férricos. Y es por eso la gran cantidad de concentración de metales pesados que se encuentran en los drenajes ácidos de mina. Sobre todo, el ion férrico actúa sobre los sulfuros de hierro que están presentes y dependiendo de la cantidad, hay una gran cantidad, este es un ciclo que puede durar por mucho tiempo. Y es por eso la peligrosidad que tiene de atentar contra el medio ambiente. Las normas legales indican que las empresas mineras deben invertir en el tratamiento de sus efluentes ácidos, pero deben invertir con el propósito de regular tanto el nivel de acidez como de concentración de metales pesados que van a ser dispuestos a un cuerpo receptor. Y es por ello que hay muchas empresas que ya están trabajando con plantas de tratamiento de drenajes ácidos de mina. Los procesos actuales que se vienen utilizando son, por ejemplo, los procesos de planta convencional. También hay la planta HDS, que significa lodos de alta densidad, y también la planta de neutralización dinámica con relave. De estos procesos actuales, la tecnología de punta es la planta HDS, o sea, de lodos de alta densidad. El detalle es de que estos procesos demandan de altos costos de tratamiento.
Por ejemplo, aquí tengo un cuadro comparativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del túnel Kingsmill, que tenemos aquí en la región Junín, ¿no? El túnel Kingsmill, por ejemplo, arroja un caudal promedio de 1.730 litros por segundo. Y para tratar ese caudal, la instalación de una planta de tratamiento está alrededor de $12.630.040. También, no solamente es la instalación, sino también es el tratamiento. El tratamiento demanda un costo, $84 por metro cúbico por día, lo cual hace un costo de tratamiento anual alrededor de $1,5 millones. O sea, son costos relativamente altísimos. Entonces, el propósito que tengo con este trabajo de tesis es, ¿no? El propósito es disminuir los costos de tratamiento. Entonces, hacer un estudio físico, químico, termodinámico, con el propósito de reducir estos costos de tratamiento y también con el propósito de definir parámetros relevantes en el proceso para la generación de nuevas tecnologías. Ese es el propósito que tiene esta tesis. La tesis se está dividiendo en dos partes. Se hace primeramente un estudio físico, químico, termodinámico para definir esos parámetros, los parámetros más relevantes del proceso. Y en una segunda parte, verificar, corroborar, comprobar con pruebas de laboratorio. Esta primera parte del estudio termodinámico se separa en tres partes, ¿no? Uno es analizar la capacidad neutralizante que tiene el relave de planta concentradora, que va a ser utilizado como un medio neutralizante de las aguas ácidas de mina. El otro es definir los rangos de pH en los cuales los metales disueltos presentes en la solución puedan precipitarse y dejar efluentes con concentraciones por debajo de los límites máximos permisibles. Y el tercero es la forma de utilización de la cal. Se puede utilizar en forma sólida o también en forma de lechada. Entonces, el estudio va a involucrar eso y definir los parámetros para conseguir procesos con una alta eficiencia de tratamiento. Por ejemplo, el relave como agente neutralizante. Nosotros sabemos de que el relave tiene una composición donde involucra presencia de carbonatos. Ahí viene el potencial de neutralización, la capacidad de neutralización que tiene el relave. Claro, eso depende también de los cuerpos mineralizados que se tratan en planta concentradora. En el caso, por ejemplo, de la planta concentradora Victoria de Caraguacra, tiene un potencial neutralizante de 112. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, en 1 kilogramo de relave hay 112 gramos de carbonato de calcio. Esa es la capacidad neutralizante. También hay otros relaves que tienen más capacidad de neutralización, hay otros que tienen menos, pero cuando el rango está por encima de 100 gramos, ya es algo expectante que se puede utilizar como un medio de neutralización. Ahora, el relave como agente coagulante o aglomerante. En un estudio termodinámico definido que en parámetros de pH que van alrededor de 6 a 7 de pH, el potencial Z, el potencial Z que indica las fuerzas electrostáticas de repulsión, porque sabemos que en el proceso de neutralización se van a formar coloides de metales pesados, como es del cobre, del zinc, del hierro, del plomo, y estos coloides van con carga positiva. Entonces, las cargas positivas entre sí se repelan, y es por eso que están en suspensión en los efluentes ácidos. Entonces, lo que se busca en el estudio termodinámico es encontrar que el potencial Z de neutralización pueda llegar o pueda tener una tendencia a cero, porque cuando tiende a cero, las cargas iónicas se neutralizan y eso va a ocasionar que los flóculos formados de los hidróxidos de metales pesados puedan aglomerarse, primero nuclearse y luego aferrarse tenazmente a las partículas de relave y de esa manera evitar ya la concentración en los drenajes finales
del proceso de neutralización. Eso indica el estudio termodinámico en cuanto se refiere a la capacidad que tiene el relave como aglomerante. Indicaba de que en el estudio termodinámico se trata, ¿no?, de encontrar que el potencial Z tenga una tendencia a cero, porque en ese punto cero se denomina como el punto isoeléctrico, y en ese punto cero es donde las cargas de los iones se neutralizan y pueda comportarse como algo que se va a nuclear, se va a aglomerar y evitar pues la presencia de los metales pesados en las soluciones finales de neutralización. El rango de pH está entre 6,3 a 9,2. En este rango de pH es donde se asegura que los metales pesados van a precipitar, ¿no? También en un estudio químico se ha determinado que la capacidad de neutralización que tienen la pulpa de relave está pues mejor en la parte sólida, y es por eso que se trata de que los carbonatos van a reaccionar con mayor eficiencia cuando el grado de acidez es alto. Cuando la acidez es alta, reaccionan mejor, pero cuando la acidez es leve, los carbonatos reaccionan con menos eficiencia. Es por eso que se propone en este estudio hacer una separación de la fase sólida, de la fase líquida, de la pulpa de relave. Entonces, separando la fase sólida, se puede hacer actuar con mayor eficiencia frente a los iones de hidrógeno que dan la acidez al medio, y de esa manera aprovechar mejor la capacidad de neutralización que tiene el relave. Una vez agotado esa capacidad de neutralización, hay que tener en cuenta que los carbonatos van a actuar en pHs hasta máximo 7. Por encima de 7 ya no van a actuar. Entonces, primero aprovechamos la capacidad de neutralización del relave para luego agregar la fase líquida y de ese modo poder alcanzar pHs aún de valores mayores a 7. Lo ideal es llegar a pH 9, donde se va a conseguir la precipitación del zinc. El zinc se precipita en pH 9. El propósito es llegar a ese pH. Las pruebas de laboratorio han corroborado, ¿no?, este estudio que hemos definido, han corroborado. Por ejemplo, había indicado de que la composición de los relaves tienen carbonatos, pero los carbonatos tienen una dureza menor en comparación a los sulfuros. Entonces, en la etapa de molienda, en la planta concentradora, los carbonatos se van a ir a la parte fina, porque tienen menos dureza, se van a la parte fina. Entonces, en el estudio que hemos hecho anteriormente, se demuestra en las pruebas de laboratorio que la capacidad de neutralización es mayor en la parte fina del relave. Aquí pueden notar en el cuadro que tengo, voy a marcarlo con mi puntero. ¿Sí? Cuando se trabaja con la parte fina del relave malla menos 400 malla, que es menos de 37 micrones, la capacidad de neutralización es de 138 y es la mayor en comparación a las otras granulometrías que tiene el relave. Entonces, ahí se demuestra en la prueba de laboratorio que la mayor capacidad de neutralización está en la parte fina del relave. Es por eso que en la tesis lleva por nombre, dice, ¿no?, neutralización con pulpa de relave fino. Bueno, hay que tener en cuenta que en la planta de tratamiento NDR, o sea, neutralización dinámica con relave, se utiliza todo el relave, o sea, relave total, parte gruesa, parte fina, ¿no? Pero si nosotros tomamos en consideración solamente la parte fina, podemos optimizar el proceso. Ahora, también, las pruebas de laboratorio han indicado, voy a avanzar, ahora sí, también han digamos, comprobado, constatado el estudio que estábamos haciendo. Por ejemplo, en este primer cuadro que tengo aquí, hay una comparación, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de la cinética de neutralización cuando se emplea pulpa de relave total con pulpa de relave fino? Cuando se emplea pulpa de relave total, el proceso de neutralización tarda un promedio de 40 minutos. O sea, en el tanque de agitación tiene que estar 40 minutos para alcanzar
al pH ideal, que en este caso sería 7, neutralización. Pero si trabajamos con pulpa de relave fino, solamente de 6 a 10 minutos, porque ahí está la mayor capacidad de neutralización. Entonces, ya es un parámetro que se está verificando. Lo que se dijo en el estudio se está verificando. Es decir, en la parte fina está la mayor capacidad de neutralización. También, habíamos indicado que según el estudio químico de las reacciones, que los carbonatos reaccionan mejor en un medio ácido, un medio ácido, fuertemente ácido, reaccionan mejor, con mayor eficiencia. Pero cuando es un pH ligeramente ácido, la eficiencia es débil. Y esto se pudo corroborar con las pruebas de laboratorio. Por ejemplo, aquí en esta gráfica que tengo, la línea de color marrón indica, por ejemplo, utilizar pulpa de relave fino. Entonces, cuando llega un tiempo aproximado de 6 minutos, ya se alcanza el pH ideal de 7, ¿no?, de la neutralización. Pero, ¿qué pasa si nosotros separamos, ¿no?, la parte sólida de la parte líquida y hacemos actuar en forma secuencial? Primero la parte sólida, luego la parte líquida. Se llega a demostrar lo que habíamos previsto. O sea que con la parte sólida agotamos la capacidad de neutralización que tiene. Si llega al pH 7, pero todavía tenemos la parte líquida que es un pH alcalino, 11,1, porque proviene de la concentración del zinc. Y la concentración de zinc está en ese rango de pH 11,1, ¿no? Entonces, agregando esa solución líquida, se mejora el pH. Se llega hasta pH 8. O sea, queda muy poco para llegar a pH 9 y conseguir el objetivo de precipitar al zinc, ¿no? Esto hace que se puede disminuir el consumo de cal y por lo tanto se van a abaratar los costos de tratamiento. También, otro objetivo que teníamos era de qué manera podemos utilizar la cal. ¿Lo utilizamos en forma sólida o lo utilizamos como lechada de cal? Según las pruebas de laboratorio que he realizado, utilizar cal en forma sólida es menos eficiente que utilizar cal en forma de lechada. Por ejemplo, en este primer cuadro, una prueba de neutralización para alcanzar el pH deseado, 9,4, donde el zinc se precipita, se ha utilizado 0,6 gramos por litro de cal, como cal sólida. Pero si utilizamos como lechada de cal, solamente utilizamos 0,41 gramos y se consigue el pH de 9,3. O sea que utilizar como lechada es más eficiente. Y ojo, aquí se puede notar, por ejemplo, de que alcanzando ese pH, las concentraciones de metales pesados están por debajo de los límites máximos permisibles. O sea que el proceso es viable, ¿no? El proceso es viable. O sea, se van a tener digamos, concentraciones muy por debajo de los límites máximos permisibles. Ahora, en el otro caso que se sugiere, la tesis sugiere esto, de separar, ¿no?, la parte sólida del relave de la parte líquida para hacerlo actuar de manera secuencial. Primero la parte sólida, luego agregamos la parte líquida y regulamos el pH a 9 con la adición de cal. Ahí también, mira, por ejemplo, en este segundo cuadro, se llega a emplear, si utilizamos cal sólida, llegamos a utilizar 0,23 gramos por litro de cal. Pero si utilizamos lechada de cal, 0,10. O sea que ya el consumo se ha reducido enormemente, menos del 50%. Entonces, si lo llevamos a una planta ya de proceso industrial, el consumo de cal se va a abaratar totalmente, ¿no? Entonces, ahí estamos verificando el estudio que hemos indicado. Y ojo, las concentraciones de los metales pesados que van a quedar al final de la solución neutralizada están muy por debajo de los límites máximos permisibles, hasta incluso en el caso del cobre es nulo, ya es nulo, no hay presencia de cobre. La hipótesis que hemos planteado, que he planteado en este caso para la tesis, indicaba, ¿no? Dice, la pulpa de relave fino presenta un potencial neutralizante capaz de elevar el pH del drenaje ácido de mina, reduciendo el consumo de cal en el proceso de neutralización. Sí, el estudio termodinámico y las pruebas de laboratorio han verificado la hipótesis. O sea, se acepta la hipótesis
plantear. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, hablamos de las hipótesis específicas. Lo que se ha formulado se ha verificado con las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio dan la aceptación de las hipótesis específicas planteadas en esta tesis. Acerca de la discusión de los resultados. Bueno, la fracción de granulometría fina del relave presenta la mayor potencial de neutralización que tiene y la capacidad de aglomerar y precipitar a los coloides de metales disueltos que se han formado en la solución, dejando efluentes con concentraciones por debajo de los límites máximos permisibles. También es importante señalar que separar la parte sólida de la parte líquida y utilizar en forma secuencial disminuye enormemente el consumo de cal. También hay que mencionar acerca de la cinética. La neutralización es en un tiempo cortísimo, de 6 a 10 minutos. Ahora, si dejamos tiempos prolongados, no hay mucha variación en la concentración de los metales disueltos que están en solución. O sea, la precipitación no varía mucho. Entonces, sería algo innecesario tener procesos prolongados. Es el tiempo óptimo de 6 a 10 minutos. También podemos indicar que los procesos convencionales de tratamiento de efluentes ácidos, como las plantas HDS o las plantas NDR, tienen un alto consumo de cal, aproximadamente para el caudal que tenemos en el túnel Victoria, que es de 281 litros por segundo, el consumo de cal es de 1,4 kilogramos, 1,4 kilogramos de cal. Y cuando hemos hecho estos estudios, 0,1. O sea que el consumo de cal se disminuye totalmente. También debemos indicar, voy a avanzar, ahora sí, respecto a las conclusiones. El empleo del relave fino de planta concentradora como agente neutralizante y coagulante es una alternativa técnica y económicamente viable para el tratamiento de drenajes ácidos. Este estudio va a servir como base fundamental para la generación de nuevas tecnologías. Se han definido. La capacidad de neutralización está en la parte fina del relave y hay que tener rangos de pH de 6 a 7 para precipitar a los metales como cobre, hierro, plomo. Y pH 9 para precipitar al zinc. Se ha definido ya esto. También hay que tener en cuenta de que la fase líquida alcalina de la pulpa aumenta, porque la parte sólida del relave nos lleva hasta un pH 7. Más de eso ya no va a ser posible. Por más que se pueda adicionar más, los carbonatos no van a reaccionar con un pH mayor a 7. Entonces, la fase líquida hace que incremente de 7 a 8, y eso abarata los costos de tratamiento. Las conclusiones. Es importante hacer los estudios termodinámicos para definir los parámetros de las variables que inciden o tienen mayor incidencia en el proceso de neutralización. Nos ha ayudado a definir esos parámetros tanto de capacidad de neutralización, también de capacidad de aglomeración de los metales en suspensión. Entonces, hacer un estudio es importante para luego corroborarlo con las pruebas de laboratorio. Las recomendaciones que puedo dar. Dentro de las recomendaciones, habría que tener en cuenta de que este trabajo está hecho a nivel de laboratorio y es importante llevarlo a cabo a nivel de planta piloto, porque al llevarlo a nivel de planta piloto vamos a tener también en cuenta las pruebas en base a las condiciones locales de presión, de temperatura y de potencial redox, que pueden tener una ligera variación en los resultados que hemos obtenido en el nivel de laboratorio, pero en la prueba de pilotaje se puede regular esos parámetros, ¿no? También podemos indicar como una recomendación final es acerca de la presencia del zinc. En los drenajes ácidos de mina hay alto contenido de zinc
se recomienda hacer un estudio termodinámico como el que he presentado en esta tesis para ver la forma, cómo recuperar esa alta cantidad de zinc que está presente en los drenajes ácidos de mina. De recuperarse con el caudal promedio que estoy trabajando en esta tesis, se llegaría a obtener hasta 1,6 millones de kilogramos de zinc al año. Entonces, se recomienda hacer un estudio termodinámico de cómo recuperar el zinc que está presente en el drenaje ácido de mina. Bueno, eso sería mi disertación. Gracias por su atención. Bueno, señor sustentante, gracias por su exposición. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas a cargo de los señores miembros del jurado examinador. En este caso vamos a dar pase, en primer lugar, al doctor Manuel Guerreros Mesa. Doctor, puede hacer las consultas del caso. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y quiero empezar con las preguntas concernientes al tema de tesis que sustentó el maestro José Luis Guerreros. Bueno, en primer lugar, no solamente en mina tenemos el problema del DAM, sino también del DAR. ¿Qué perspectivas le da a esos dos puntos? ¿Me repite la pregunta, por favor, doctor Sí, Manuel? Nosotros, por ejemplo, en 15.000 es DAM y DAR. O sea, son drenaje ácido de mina y también drenaje ácido de roca. Entonces, creo que la idea es solucionar el problema de ambas cosas, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, del DAM, que es drenaje ácido de mina, como indicaba, actualmente se tiene un proyecto, ¿no?, para la instalación de una planta HDS que emplea lodos de alta densidad, ¿no? Esa planta trabaja, digamos, recirculando la formación de los coloides que se han formado en el proceso de neutralización, van precipitándose y van formándose lodos. Entonces se va, digamos, acumulando. Entonces en tanques de gran dimensión se van agitando, de modo que esos coloides que se van precipitando sirven como una fuente de captación de los demás coloides que se van formando. En el caso del estudio que se propone, es que a cambio de esos lodos de alta densidad se puede utilizar el relave. Porque mire, en el caso de los lodos de alta densidad, hay que tener en cuenta también la disposición de esos lodos de neutralización. Y son volúmenes muy grandes que debería disponerse, así como la planta concentradora requiere de un lugar apropiado para disponer sus relaves, también requiere para disponer de esos lodos de alta densidad que son productos del proceso de neutralización. O sea que hay también un problema ambiental en esa parte, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar el relave evitaría también de esa parte de disponer de un volumen de lodos y no saber dónde disponer. En cambio, utilizando a cambio de ello digamos, el relave, se puede seguir utilizando el mismo lugar donde se ha previsto para la disposición del relave. Entonces, es importante tener en cuenta el estudio que se va haciendo, ¿no? O sea, la pulpa de relave tiene características, condiciones apropiadas para hacer el proceso de neutralización. Entonces, yo recomendaría, por ejemplo, a la empresa que está en proyecto en realizar, digamos, esta planta de lodos de alta densidad, sustituirla por el relave. Eso sería, ingeniero. Bien, con respecto a las constantes de solubilidad, ¿Constante de qué, doctor Manuel? De solubilidad, de precipitación, porque se tiene que tener en consideración eso también, ¿no?
¿Cómo lo ha tomado en cuenta en su tesis? Bueno, no me estoy escuchando bien, doctor Manuel. A ver, voy a... Sí, las constantes de solubilidad y precipitación. Ah, sí, lo entiendo bien. Constantes de solubilidad y de precipitación. Sí, doctor Manuel. Mire, voy a regresar, por ejemplo, a esta partecita de la presentación. Indicaba de que en el relave hay presencia de carbonato que le da, digamos, la capacidad de neutralización, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que cuando en una primera etapa de neutralización del drenaje ácido de mina, los iones hidroxilo van a actuar frente a los iones hidrógenos. Es una reacción espontánea, rápida. En un estudio termodinámico nos indica, por ejemplo, que la energía libre es menos 18,817 kilocalorías. Como el delta de G, o sea, la energía libre es negativa, esta es una reacción que se va a dar, es viable. Pero lo importante está en la constante de equilibrio. La constante de equilibrio dice 3,353 por 10 a la 14. Es una constante relativamente alta. Eso hace que la reacción sea espontánea, o sea, es rápida. Inmediatamente empieza la actuación de la neutralización, los iones hidroxilos actúan rápidamente consumiendo los iones hidrógenos. Ahora, una vez agotado eso, el remanente de los iones hidrógeno van a ser consumidos por las partículas de carbonato que están presentes en el relave. Pero ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Decía que los carbonatos actúan mejor en pHs relativamente ácidos, fuertemente ácidos. Cuando son débilmente ácidos, actúan con menos eficiencia. Y eso se demuestra aquí, ¿no? Porque mire, cuando actúa, por ejemplo, en un medio ácido, pero levemente ácido, la constante de equilibrio es apenas 1,836 por 10 a la 2. O sea, la constante es relativamente pequeña. Entonces, eso indica que la eficiencia de consumir iones hidrógeno es débil. O sea, una molécula de carbonato va a consumir una sola mol de hidrógeno. Es débil, no hay mucha eficiencia. Pero si utilizamos en un medio altamente ácido, una molécula de carbonato va a consumir 2 moléculas de hidrógeno. Bueno, lo puedo indicar aquí. A ver, voy a... con el puntero láser. Ahí está. Una molécula de carbonato de calcio va a consumir 2 moléculas de hidrógeno. Y eso se puede verificar con la constante de equilibrio, porque ahora la constante de equilibrio es mayor que en el caso anterior, ¿no? Es mayor. Es por eso que ahí nace la idea de poder separar. Hay que poder separar la fase sólida, hacer actuar primero la fase sólida donde están presentes los carbonatos, hasta agotar. Y luego recién agregar la fase líquida. Entonces, esa es la forma de cómo poder interpretar esta constante de equilibrio o constante de disociación del drenaje ácido de mina. Esa sería mi respuesta, doctor Manuel. ¿Y ha hecho con otros tipos de relaves? Porque usted sabe que los relaves son diferentes para cada empresa. Otros tienen otros compuestos, por ejemplo, arsénico, antimonio, ¿no? Quisiera saber eso. Efectivamente, doctor Manuel. Eso lo tengo, por ejemplo, aquí, ¿no? El estudio enmarca como población, digamos, las empresas mineras de la región central. Y he tomado, por ejemplo, como referencia el relave de planta concentradora Yauricocha, también Martúnel, Casapalca, y también de Caraguacra y también de San Vicente. Entonces, por ejemplo, mire, aquí la capacidad de neutralización es muy diferente. En el caso, por ejemplo, de San Vicente, el cuerpo mineralizado que se tiene presenta alto contenido de carbonatos. Por eso su capacidad de neutralización es de 901. Eso quiere decir que en 1 kilogramo de relave
kilogramo de relave, hay 900 gramos de carbonato de carbonatos, ¿no? que le dan el potencial neutralizante. Y para cada relave es diferente, ¿no? Para cada relave es diferente. Algunos tienen mayor capacidad de neutralización, otros tienen menor capacidad de neutralización. Pero lo que sí podemos indicar es que cuando la capacidad de neutralización está por encima de 100, ya es expectante, ¿no? Ya es expectante y que se puede tomar como un medio de neutralización. Y en este caso, los relaves que he tomado como referencia, todos están por encima de 100. O sea, en todos los casos podemos utilizar al relave como un medio de neutralización y también de coagulación. Esa sería mi respuesta, doctor Manuel. Gracias, señor presidente. Sería todo. Gracias, doctor Manuel Guerrero. Bueno, vamos a continuar con la ronda de preguntas. En esta oportunidad vamos a invitar a las preguntas del doctor Rupay. Doctor, puede hacer las preguntas del caso. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor sustentante, usted utiliza el relave fino y dice lo ideal es que a malla menos 400, pero a esta malla, ¿qué porcentaje es lo ideal? La presencia de la finura a menos 400. Así es, doctor Felipe Rupay. Sí, pero ¿en qué porcentaje? Pues no nos dicen ni en 10, ni en 20, ni en 40 o en cuánto. Sí, efectivamente. Mire, lo que tengo, por ejemplo, aquí es de que he identificado de acuerdo al World Index que tiene, digamos, los minerales carbonatados con los minerales de sulfuro, y el World Index indica una dureza menor en comparación con los metales de sulfuro. Entonces, es ahí donde nace la idea de que la parte la capacidad de neutralización está en la parte fina. Entonces, eso ha conllevado hacer un análisis granulométrico, indicando la capacidad de neutralización por fracción de tamaño. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, he hecho el análisis, dice, en la malla, por ejemplo, 50, la capacidad de neutralización, el potencial de neutralización es 81. Claro. En la malla 100 es, por ejemplo, 91. La capacidad de neutralización implica decir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, malla 100, es decir, 91 gramos de carbonato que hay en un kilogramo de relave. En la malla 200 hay, por ejemplo, 101. Es como decir 101 gramos de carbonato en un kilogramo de relave. En la malla 400 hay, por ejemplo, 79, ¿no? En la malla menos 400, ahí es donde hay la mayor cantidad. Hay la mayor cantidad de carbonatos. Ahí está el mayor potencial de neutralización. Bueno, y es justamente eso lo que ha indicado de que es conveniente, ¿no? utilizar la pulpa de relave fino. Es conveniente. Además, también otro detalle es de que a veces el momento de hacer la disposición de relaves, se aprovecha, ¿no? Hacer un cicloneo con el propósito de poder separar la fracción gruesa del relave de la fracción fina, porque la fracción gruesa del relave tiene otros fines, por ejemplo, un relleno de mina, y la fracción fina llevarlo al depósito de relave. Entonces, aprovechar de eso, ¿no? Del relave fino para llevar a un proceso de neutralización de las aguas ácidas del drenaje. Eso sería, doctor Felipe Rupay. Bien, la siguiente pregunta va en el uso en sólido o en lechada de cal. Pero acá lo importante es la cal
qué porcentaje de pureza de óxido de calcio tiene, porque no todos los fabricantes fabrican con el mismo porcentaje. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos la cal que producen por el centro, es alrededor de 70% de óxido de calcio, que cuando uno trabaja o compra las cales que producen por el sur, es bajísimo, son 20, de 30. Entonces, ¿con qué porcentaje de óxido de calcio usted ha trabajado? Tiene 95% de óxido de calcio, doctor Felipe. ¿Qué empresa produce ese con 95? El que producía acá era en Kutov con 75. ¿Qué empresa produce con 95%? Estaban utilizando lo que están utilizando, esta cal es proveniente de esta localidad que está aquí en la región central. En este momento la cal es de se me fue pero se está utilizando esa cal que utilizan actualmente en el proceso de tratamiento, ¿no? Correcto, así porque eso es importante también, el porcentaje que ha de tener la cal. Después tenemos la cinética de neutralización. Usted habla de 8.5 promedio, lo ideal. Y si esto fuera por debajo de 8.5, ¿qué ocurre? Respecto al pH, me pregunta, doctor. No, a la cinética. Ya, la cinética. Mire, bueno, la cinética, según las pruebas de laboratorio, se ha demostrado que utilizando pulpa de relave fino, la neutralización se da en un rango de 6 a 10 minutos. De 6 a 10 minutos. Ese es el rango, ¿no? 8,5. 8,5 ya se considera óptimo ya para... Claro, así es. El pase, ¿no? Así es, doctor. Gracias, señor presidente. Eso es todo. Gracias, doctor. Bueno, entonces, lo que corresponde a mí, bueno, los colegas, creo, del área son expertos en la materia. Yo me voy a abocar un poco en las preguntas de la metodología. Señor sustentante, ¿me podría explicar cuál es la metodología de la investigación que ha utilizado en este trabajo tan importante que acaba de exponer? Me gustaría que me indique los puntos más importantes de la metodología aplicada. Sí, doctor. Bueno, dentro de la metodología que he tenido ha sido la siguiente, ¿no? O sea, tomar una muestra y llevar a una experimentación. Inmediatamente registrar los resultados que se van obteniendo. Se tomó una muestra, se llevó a cabo el proceso de neutralización, registrando sus valores de pH y de concentración de metales presentes en la solución final de neutralización. La metodología sería esa, ¿no? Claro, pero usted sabe que existen diferentes métodos, ¿no? Entonces, ¿qué método de investigación ha utilizado en su investigación, señor sustentante? Sí, aquí respecto a la metodología que está presentando, esta es la que he optado. Lo voy a presentar aquí. Aquí tengo, ¿no? Dice, metodología de la investigación. Bueno, la metodología que se ha empleado, dice, es el de científico y tiene un enfoque utilizando en la presente investigación es el método descriptivo, explicativo y de análisis síntesis que conforme se desarrolla el trabajo se dará indistintamente, ¿no? Ahora, respecto a lo que es el diseño de la investigación, dice el diseño de la investigación. Sí, doctor. Me gustaría que me escuche.
¿Por qué le dice que es descriptivo y aparte explicativo? O sea, ¿en qué consiste la descripción y la explicación, en este caso, el método? ¿A qué se enmarca eso? Claro, bueno, decía descriptivo porque estaba haciendo un estudio pormenorizado, detallado de lo que ocurre en el proceso de neutralización. Por ejemplo, estaba viendo de que la pulpa de relave tiene varias características que pueden llevarlo a catalogarlo como un medio apropiado de neutralización del drenaje ácido. Ahora, se empieza a describir, ¿no? ¿Qué componentes tiene el relave? Tiene, por ejemplo, componentes minerales de sulfuro, tiene componentes minerales silicatados, también tiene minerales carbonatados. En este caso, se describe, ¿no? O sea, ¿qué es la composición que tiene el medio que se va a utilizar para la neutralización? Se describe y se explica, ¿no? Se explica, por ejemplo, que en las partículas de relave hay presencia de carbonatos. Ahora, ¿cómo actúa el carbonato? Entonces ahí se explica cómo actúa en el proceso de neutralización. Se explica el carbonato. Sí. A ver, un ratito. Cuando se habla del método explicativo, lo que queremos es, digamos, tener en cuenta lo que es la causa y el efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me me podría usted sugerir qué tipo de causa-efecto ha visto en su trabajo de investigación. Bien, doctor. Lo voy a presentar, a ver aquí. Aquí, por ejemplo, tengo en esta lámina, tengo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está sucediendo, por ejemplo, en esa parte de la neutralización que se tiene? Se explica, por ejemplo, que la causa es de que en el momento de neutralizar el pH, se van a formar flóculos de hidróxidos. Por ejemplo, en el efluente ácido hay metales como el cobre, el hierro, el zinc, el plomo. Esos metales, al momento de, digamos, neutralizar el pH, van a formar flóculos de hidróxidos. Entonces, esos flóculos de hidróxido presentan una carga negativa, perdón, una carga positiva. Y nosotros sabemos que las partículas de sílice o de cuarzo, cuando están en un medio acuoso, también tienden a formar hidróxidos. Y eso es lo que nosotros llamamos una capa superficial silanol. Esta es, por ejemplo, la partícula de relave, de silicio, la partícula de silicio o de cuarzo, se va a formar una capa superficial de silanol. Entonces, en esa capa superficial de silanol, la carga es negativa. Y como sabemos que las fuerzas electrostáticas, positivo y negativo, se atraen, ¿no? Se atraen. Entonces, se va a formar por una primera, que ya ahí inicia el proceso de nucleación. Pero resulta de que una vez formado eso, los otros flóculos con carga positiva van a ir también a adherirse a la superficie, pero no lo van a conseguir porque positivo con positivo se van a repelar. Entonces, ahí es donde se hace el estudio del potencial Z. Cuando el potencial Z tiende a cero... yo creo que esa cosa queda claro, ¿no? O sea, cuando dice que es descriptivo, bueno, hay que describir pues lo que se va a hacer. Y la parte del explicativo es bueno porque es importante saber la causa y el efecto. Ahora, por último, me gustaría que me diga cuál ha sido su población y cuál ha sido su muestra del trabajo de investigación. La población que he tomado como referencia es las unidades mineras de la región central, porque hay que tener en cuenta que en la región central se procesan minerales de plomo, zinc y cobre. Entonces,
teniendo en cuenta eso, ¿no? La población que han marcado es esta, o sea, la región central del país. Por eso, en una parte de la explicación hice mención, ¿no?, de que se ha tomado como referencia, por ejemplo, el relave de la unidad minera de Yauricocha. También se ha tomado el relave de la unidad minera de Martúnel, también de Cazapalca, de Carahuacra, de San Vicente, ¿no? Esto ha sido la muestra que se ha tomado, ¿no? Pero, perdón, esto ha sido la población, pero la muestra, lo que hemos ido a investigar, la muestra ha sido el túnel Victoria, conjuntamente con el relave de la planta Victoria, que está en la localidad de Carahuacra y es perteneciente a la unidad minera Volcan, ¿no?, a la compañía minera Volcan. Eso ha sido la muestra, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay pues una idea de la metodología y eso es importante porque hay que saber cuál es el método, qué es la población que es la muestra. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Más bien, señor sustentante, vamos a pasar nosotros los miembros del jurado a la parte de la deliberación. Usted nos espera aquí en este mismo auditorio. Bueno, señor sustentante, en primer lugar es una satisfacción para nosotros, los miembros del jurado y quien habla, darle la buena nueva de que ha sido aprobado con el calificativo de bueno.